La lluvia de Santiago caía como lágrimas sobre el cristal empolvado de la librería Neruda. Adentro, Mariana, envuelta en un libro antiguo, escuchaba a su abuela Isabel murmurar un nombre. Javier. Un nombre que resonaba en el silencio de la librería. Un fantasma del pasado. Mientras Mariana intentaba descifrar los susurros confusos de Isabel. Un trozo de papel antiguo, escondido dentro de un libro, cayó en sus manos. Era un diario, con la elegante caligrafía de su abuela, fechado en 1973. Las palabras en el diario hablaban de un amor prohibido, de sueños revolucionarios y de una promesa rota bajo el peso del golpe militar. Una promesa que, 50 años después, aún atormentaba a la familia. ¿Qué le había prometido Javier a Isabel? ¿Y qué precio tendría que pagar Mariana para descubrir la verdad? La lluvia de Santiago seguía cayendo, insistente, como si quisiera lavar las décadas de polvo acumuladas en los estantes de la librería Neruda. Mariana, los dedos aún manchados de la tinta amarillenta del diario antiguo, sentía un frío que venía de adentro, mucho más allá de la humedad que penetraba por las grietas de la vieja ventana. Las palabras de Isabel, un hilo tenue de recuerdos fragmentados, resonaban en su cabeza. Javier. Volverá. Siempre. ¿Pero Javier quién? El diario, un tesoro y una carga al mismo tiempo, estaba abierto sobre la mesa de madera oscura, bajo la tenue luz de una lámpara. La caligrafía elegante, aunque temblorosa en algunos tramos, contaba una historia de amor y revolución, de sueños adolescentes en un Chile vibrante, en el apogeo de la esperanza bajo el gobierno de Allende. Era una historia que Mariana nunca había imaginado. Una historia que la hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre su abuela y su familia. Las páginas del diario eran ventanas a un pasado palpitante. Isabel, a los 20 años, no era la mujer frágil y perdida en la niebla del Alzheimer que Mariana conocía. Era una joven radiante, llena de vida, apasionada por la poesía y la música de la nueva canción chilena. Sus escritos hablaban de mítines y manifestaciones, de cafés literarios repletos de acalorados debates y de canciones que resonaban la esperanza de un futuro más justo. Y, en el centro de todo, estaba Javier, un joven músico de mirada intensa, con una guitarra siempre al hombro, un líder estudiantil que cautivaba multitudes con sus palabras y melodías. Su amor, descrito con la intensidad y la pasión propias de la juventud, florecía entre canciones y protestas. Mariana leía sobre sus encuentros clandestinos en las calles de Santiago, sobre los poemas intercambiados en medio de los carteles de la campaña de Allende, sobre los momentos de ternura robados bajo el cielo estrellado de los Andes. Era un romance prohibido, casi secreto, como un libro raro, escondido en un estante olvidado. Un romance con el sabor de la libertad y la fragilidad de la esperanza. Pero el idilio se quebró con la fuerza bruta del golpe militar de 1973. Las palabras de Isabel en el diario se volvían temblorosas, la tinta casi borrada por lágrimas imaginadas. El golpe militar, una sombra opresora, caía sobre las páginas del diario como una tormenta de granizo. El texto describía el miedo, la persecución, el silencio forzado que se instalaba sobre Santiago. Los amigos desaparecían, engullidos por la oscuridad de la dictadura, y el nombre de Javier se convertía en un lamento silencioso, un eco doloroso en los escritos de Isabel. La última entrada del diario, garabateada con una caligrafía descontrolada, dejaba a Mariana sin aliento. Isabel describía el último encuentro con Javier. La despedida urgente, una promesa susurrada al oído. «Volveré siempre», escribió Javier, según el diario, la promesa resonando en el tiempo. Pero él no volvió. Mariana podía sentir la desesperación en los trazos de la escritura, la angustia y la nostalgia transformadas en tinta. Aquel era un adiós que resonaba hasta el día de hoy. Una promesa que pesaba sobre la familia como un ancla en el mar. Un peso que Mariana ahora cargaba sobre sus hombros, junto con la responsabilidad de mantener la librería y el cuidado de su abuela. La tristeza de Isabel se mezclaba con el misterio de Javier y la lucha por la supervivencia de la librería Neruda. Las palabras «volver siempre» no eran solo una promesa de amor, sino un enigma que involucraba el pasado, el presente y un futuro incierto. Y Mariana, esa nieta pragmática y un poco perdida, se veía de repente inmersa en una trama que la conectaba directamente con las sombras de la dictadura chilena, a la historia silenciada de su familia
y al enigma de un amor perdido en el polvo del tiempo. Necesitaba desentrañar el misterio de Javier, necesitaba entender el peso de las promesas, y necesitaba hacerlo antes de que el pasado se la llevara junto con los fragmentos de memoria de su abuela. La lluvia afuera parecía intensificarse, como si lavara no solo el polvo de la librería, sino también los secretos enterrados durante décadas. La búsqueda de Javier apenas comenzaba. La lluvia azotaba el vidrio de la librería Neruda, un ritmo incesante que acompañaba el frenético latido del corazón de Mariana. El diario de Isabel, un portal a un pasado doloroso y apasionado, yacía abierto sobre la mesa, revelando una historia que resonaba más allá de las páginas amarillentas. La imagen de Javier, el músico revolucionario, el amor prohibido de su abuela, tomaba forma en su mente, construida a partir de fragmentos de frases y de sentimientos transcritos con una caligrafía ora firme, ora temblorosa. La narrativa de la joven Isabel era vívida, casi palpable. Mariana podía sentir el olor de los mítines, el fervor de las discusiones políticas en los cafés, la emoción contagiante de los conciertos de la nueva canción chilena. Los poemas de Pablo Neruda, citados repetidamente en el diario, ganaban un nuevo significado, cargados de un contexto que trascendía las páginas de los libros de la librería. Eran poemas de esperanza y resistencia, de amor y de lucha, reflejando el clima político y social de la época. Pero el diario no era solo una crónica romántica, era también un relato crudo del miedo, la persecución y la represión que siguieron al golpe. Las palabras de Isabel se volvían cada vez más cortas, llenas de dolorosas entrelíneas, revelando la angustia de aquellos días sombríos. Mariana leía sobre amigos desaparecidos, sobre el silencio impuesto por la dictadura, sobre la constante amenaza que planeaba sobre aquellos que se atrevían a desafiar al régimen. Con cada página, la imagen de Javier ganaba contornos más nítidos. No era solo un músico romántico, sino un joven idealista, involucrado activamente en la lucha por la justicia social. Su carisma, su fe inquebrantable en el poder transformador de la música y del arte, traslucía de las palabras de Isabel. Era lo opuesto a la opresión, la personificación de la esperanza en un Chile dividido y tomado por el miedo. La última entrada del diario, sin embargo, era la más desconcertante. Allí, entre palabras garabateadas con prisa y urgencia, Mariana descubrió la verdadera naturaleza de la promesa de Javier. Volveré siempre, pero no era una simple declaración de amor eterno. Era una promesa relacionada con algo que Isabel había ocultado, algo que no se había atrevido a escribir explícitamente, pero que se insinuaba entre líneas, un secreto familiar, una promesa que involucraba la seguridad de alguien que aún podría estar vivo. Una ola de pavor heló a Mariana. La promesa no era solo un gesto romántico del pasado, era un vínculo vivo con el presente, un enigma que necesitaba ser descifrado. La búsqueda de Javier no era solo una búsqueda por el amor perdido de su abuela, era también una carrera contra el tiempo, una búsqueda por una verdad que podría reescribir no solo la historia de su familia, sino su propio futuro. Mariana se levantó, sintiendo la fuerza del pasado presionando sus hombros. La lluvia seguía afuera, y la librería, con sus estantes llenos de historias silenciadas, parecía vibrar con secretos viejos de casi 50 años. Tomó el abrigo, el diario apretado firmemente en sus manos. Necesitaba encontrar más respuestas, entender las implicaciones de esa promesa. Necesitaba descubrir a quién o qué protegía Javier con la promesa de volver siempre. La lluvia, ahora más fuerte, parecía sellar su decisión. La búsqueda de Javier y de la verdad detrás de la promesa apenas había comenzado, y ella no podía fallar. El peso de las promesas era demasiado grande para cargarlo sola. La lluvia de Santiago caía como un velo gris sobre la ciudad, pero dentro de la librería Neruda, la tormenta era interna. Mariana, el rostro iluminado por la tenue luz de la lámpara, leía la última entrada del diario de Isabel, la caligrafía temblorosa, casi ilegible en algunos tramos, como si la propia mano de Isabel hubiera temblado al escribir sus últimas palabras. La promesa de Javier resonaba en su mente. Volveré siempre. ¿Pero qué había prometido? El diario no lo decía explícitamente, pero insinuaba un secreto, una protección. Lo que seguía no era una declaración de amor, sino un relato angustiado, lleno de entrelíneas.
Isabel escribía sobre la creciente amenaza, la implacable persecución a los opositores del régimen, la atmósfera sofocante de miedo e incertidumbre que dominaba Santiago. Hablaba de un riesgo inminente, un peligro que planeaba sobre alguien muy cercano. No nombraba a esa persona, pero las descripciones eran claras. Alguien precioso, alguien vulnerable, alguien que necesitaba protección, alguien a quien Javier había prometido proteger. Alguien que, según Mariana, comprendió con un frío que le recorrió la espalda. Podría ser ella misma, o su padre, o incluso la propia Isabel en otra época. La última frase, garabateada casi sin tinta en la página, era un lamento silencioso. «Espero que él cumpla». Y debajo, una frase que Mariana descifró con dificultad. «El mapa del bosque». Detrás. ¿Un mapa? ¿Un bosque? ¿Detrás de qué? La confusión en la cabeza de Mariana era tanta como el torbellino de emociones que la golpeaban. Miedo, curiosidad, la creciente sensación de que estaba a punto de desentrañar algo peligroso. Un escalofrío le recorrió la espalda. Recordó algo que su abuela, en un momento raro de lucidez, había murmurado días atrás. Detrás del estante. La llave. El estante antiguo, detrás del cual un espacio secreto había sido descubierto años atrás durante una reforma. Un espacio que nunca había sido investigado. Con el corazón latiendo fuerte en el pecho, como un tambor en una marcha fúnebre, Mariana corrió hasta el viejo estante de madera oscura, detrás del cual, como en un cuento de hadas, había una puerta estrecha, disimulada, casi invisible. Tiró con cuidado. La puerta crujió, como un gemido antiguo que rasgaba el silencio de la librería. Detrás del estante, en un espacio escondido, había un pequeño baúl de madera, cubierto de polvo y telarañas. Mariana lo abrió con cuidado, temblando. Adentro, anidada en un trozo de seda desteñida, había una pequeña caja de madera oscura, y dentro de ella, una pequeña llave de plata antigua. ¿Era el mapa del bosque? ¿Sería esa llave la clave del enigma? ¿La llave para el secreto que Javier guardaba? Mariana sintió un frío recorrerle la espalda. Una mezcla de terror y excitación. Sostuvo la pequeña llave de plata, fría y pesada en sus manos. ¿Esta llave sería el instrumento de revelación? ¿O sería el gatillo para algo mucho peor? La lluvia afuera se intensificó. La música de la tormenta, mezclándose con el sonido de su corazón, latiendo descompensado en el pecho. La llave parecía pulsar en sus manos un vínculo entre el pasado y el presente, entre la promesa de Javier y la verdad que estaba a punto de ser revelada. El diario, la llave, el estante, el baúl. Todos encajaban como piezas de un rompecabezas macabro y fascinante. Mariana estaba en el centro de un juego de sombras y secretos, un juego en el que las apuestas eran altísimas. Respiró hondo, tragó el miedo y decidió. Abriría esa puerta. Se enfrentaría al peso de las promesas, al peso del pasado y a las consecuencias del presente. El misterio de Javier, el secreto de su familia y el futuro de la librería Neruda dependían de eso. La llave de plata brillaba en sus manos, bajo la tenue luz de la lámpara, cargando consigo el peso de la historia y la promesa de una verdad que podría cambiar para siempre su vida. La lluvia de Santiago, implacable, golpeaba contra los vidrios de la librería Neruda, mientras Mariana, el corazón a mil, sostenía la pequeña llave de plata. La llave, fría y antigua, parecía pesar más que el propio diario de Isabel. La última entrada, la promesa de Javier. Volveré siempre. Y la enigmática frase final, el mapa del bosque. Detrás. Resonaban en su mente, incitándola a desentrañar el misterio que hacía 50 años atormentaba a su familia. Se acercó al estante de madera oscura, los ojos fijos en la rendija casi invisible detrás de él, donde había descubierto la puerta secreta. La madera crujía bajo sus dedos mientras la abría, revelando un pequeño baúl antiguo, cubierto de polvo. El baúl estaba cerrado con llave, pero la pequeña llave de plata, como guiada por una fuerza invisible, encajó perfectamente en la cerradura oxidada. Un clic suave, casi silencioso, rompió el silencio de la librería, anunciando la apertura de un secreto cuidadosamente guardado. Mariana abrió el baúl con cuidado, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Allí dentro, anidado en un tejido de seda desteñida, había un pequeño rollo de pergamino, atado con una cinta de terciopelo desgastada.
No era un mapa, como esperaba, sino una serie de fotos en tonos sepia, descoloridas por el tiempo, mostrando un grupo de jóvenes sonriendo en medio de un bosque de araucarias imponentes. Reconoció entre ellos a Javier, joven y radiante, la mirada intensa y la guitarra siempre presente. Pero un detalle en la foto la dejó helada. En medio de las sonrisas, en medio de la aparente alegría de la juventud, Mariana notó un rostro familiar, un rostro que reconoció inmediatamente, el rostro de su padre, a un niño, con solo unos pocos años de edad, escondido entre los rostros de los revolucionarios. Su padre, a quien siempre creyó una persona sencilla, un librero taciturno, no era quien ella pensaba que era. La foto no era solo un recuerdo del pasado, era una prueba, un vínculo elocuente, que conectaba a su padre directamente con el grupo de jóvenes revolucionarios, con el movimiento, con el enigma de Javier y con la promesa oscura que resonaba en el diario de su abuela. Aún aturdida, Mariana percibió algo escrito en letras pequeñas, en el margen de una de las fotos, casi borradas por la acción del tiempo. El bosque de las memorias perdidas. El bosque de las memorias perdidas. El nombre resonó en la librería como un susurro del pasado, conduciéndola a otra puerta cerrada, otro misterio por desentrañar. Pero sintió que este era solo el comienzo de un viaje aún mayor. Un viaje en el que tendría que lidiar no solo con el pasado de su abuela, sino también con secretos sobre la propia historia familiar, que se profundizaban cada vez más, amenazando con inundarla completamente. Dejó la pequeña caja sobre la mesa, sintiendo el peso de la verdad desplomarse sobre sus hombros. En la última foto, aún más descolorida, apenas podía discernir las figuras de los jóvenes, pero vio entre ellos a una niña pequeña que se escondía detrás de las piernas de Javier. Era imposible estar segura, pero creía ver en ella, en ese rostro infantil, un reflejo misterioso. ¿El reflejo de ella misma? La lluvia afuera finalmente cesó. Un silencio pesado cayó sobre la librería Neruda. Silencio roto solo por el sonido casi imperceptible de la respiración de Mariana. Y por el sonido del teléfono sonando, incesante, insistente, del otro lado de la sala, en una llamada de un número desconocido. Un número que le hacía sentir un mal presentimiento. Sintió la pulsación acelerada en el cuello, como un tambor que golpeaba sin parar. Una sensación de peligro inminente que le helaba el alma. ¿Quién la estaría llamando? ¿Y qué podría significar esta llamada justo ahora, después de haber desentrañado un secreto tan pesado?